a todos, gente. Hoy domingo quiero contarles una historia. Una de las tantas historias que cuento siempre. Bueno, primeramente decirle que ayer perdió Boca 2-1 con Defensa y Justicia. Somos un desastre. Les recomiendo al presidente de Boca que acá en el Alejandro Corsa hace un campeonato de veteranos, que se anote a ver si capaz que acá si nos sale campeón ya directamente. Bueno, es la historia, esta es una mini historia, pero después les voy a contar una historia. Una vez, yo me acuerdo que iba a la escuela. La escuela creo que sería séptimo, porque antes era hasta primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, séptimo. Y ahí terminaba y empezaba el secundario. Ahora es casi lo mismo, octavo, todo eso viene a ser lo mismo. Nada más que un poquito más, un poquito menos. Como que la escuela primaria ahora como que lo retiene 2 años más, pero es la misma. Bueno, yo ya iba el último año. En ese año yo me acuerdo que hubo muchos paros de docentes, pero mucho, creo que fue récord. Y terminamos pasando todo por decreto, porque fue un decreto presidencial de que ese año no repetiría nadie porque hubo tantos paros que tenía que hacerlo pasar, tenemos que pasar todo sí o sí. Por eso muchos pasamos de gracia, porque éramos bastante burros. Pero bueno, yo recuerdo que en ese tiempo estaban los videojuegos, habían salido, capaz que salió unos cuantos años antes, pero yo más o menos ya tenía en ese tiempo 12, 13 años, 14. Y teníamos que, me acuerdo que una vez me llevó un amigo a los videojuegos que era el Barlita acá. Y yo empecé a jugar todo y me gustó, me volví re vicioso. Y recuerdo que había un avioncito que se llamaba 1942, se trataba de la Segunda Guerra Mundial, que aterrizaban en los portaaviones, después despegaba de nuevo, iba pasando así pantalla por pantalla, iba capítulo por capítulo, hasta llegar a... Después, era re largo el juego. Y creo que en ese tiempo la ficha valía 20 centavos, no sé qué, de peso. O de Australia, no me acuerdo. Y bueno, yo siempre le pedía prestado a mi mamá plata y yo me acuerdo que me daba 2 pesos, 2 australes, no me acuerdo, que me alcanzarían para 5, 8 fichas, por ahí. Y yo al principio le ponía la ficha y duraba, no pasaba ni la primera pantalla. Esas fichas me duraban, no sé, 10 minutos, porque perdía todo. Después le pedía de nuevo al otro día, porque yo iba a la escuela, cuando volvía, me quedaba un rato en casa, comía todo y re vicioso me iba a jugar a los videos. Y llegó un momento que ya mi mamá ya no me quería dar plata, una que no tenía tanta plata, porque había miseria en esa época. Y yo digo, ¿qué puedo hacer? Empecé a juntar metales, ¿vio? Metales de la calle, todo eso. Pero ya no se encontraban muchos metales, porque había tanta miseria en el país que ya los que salían a juntar chatarra, todo eso, por la calle ya pasaban a la mañana y se llevaban todo. Lo único que podía llegar a contar era las tapitas de vino, que eran de aluminio antes, que eran de rosca, ¿sí? Esa nomás, pero no te pagaban nada. Entonces se me dio una idea que empecé a juntar huesos de vaca, cualquier hueso. Y que yo me di cuenta que juntando como una bolsa más o menos me alcanzaba como para 5 fichas. Bueno, juntaba así por todos lados, que era mucho más rápido porque encontraba por todos lados huesos.
se lo vendía a la chatarrería y ahí me daba, creo que ganaba como para 5 fichas. Iba, jugaba y así le encontré la vuelta y siempre recataba todos los días para comprar fichas. Y siempre compraba entre 5 o 6 fichas todos los días. Y así fue pasando el tiempo, que no sé cuánto habrá pasado, pero un mes, 2 meses, no sé qué, pero ya pasaba la primera pantalla, la segunda, la tercera. Y, y bueno, así pasó mucho, no sé cuánto habrá pasado, pero no sé, no digo un año, pero bastante. Y hasta que a ese avioncito la llegué a terminar, dar vuelta. Antes se decía dar vuelta cuando uno llegaba al final y terminaba. Y ahí empezaba todo de nuevo. El- Cuando ya la terminaba el juego, que llegaba al final, ya arrancaba de nuevo como si fuera de nuevo, pero otra vez todo de nuevo. Eso se llamaba dar vuelta. Y siempre el que tenía el récord siempre le ponía las iniciales de él, porque tenía espacio nomás para poner 3 iniciales. No podía poner tu nombre, fulano de tal. No, le tenía que ponerle, yo le ponía siempre CWF, porque significaba las iniciales de mi nombre, Carlos Walter Plate. Y, pero nunca, el récord siempre amanecía con el récord de, creo que era el hijo de la señora, la dueña de ahí del Barlito. El muchacho ese siempre, es capaz que ni pagaba la ficha, pero siempre él tenía los récords, que no sé, no me acuerdo cómo eran las iniciales, pero sí, se corría la voz ahí para que no, ese es el hijo de la dueña que siempre tiene récord. Hasta que en un momento yo jugaba tan bien que la llegué a terminar con una vida, a dar vuelta, con la primera vida que empecé a arrancar al principio, con esa misma vida se le decía al avioncito que te daba, si te daba 3 vidas el videojuego, si te mataba, te pegaba un tiro, no sé, carajo, bueno, te mataba, por poner ejemplo, 1 vida, 2 vidas, 3 vidas, te mataba 3 veces y ya. Pero yo llegué a un momento que con una sola vida iba pasando y creo que cada tanto 100.000 puntos, 100.000, que marcaba ahí el tablero, estaba el récord. Cada 100.000 creo que te daba una vida. Y bueno, yo le llegué a agarrar tanto también en la mano que ya no, con una sola vida la di vuelta una vez y tenía acá abajo eran un avión grande que representaba 10 vidas y todo avioncito así, todo hasta lo largo de la pantalla porque eran todas vidas. Y la di vuelta y siempre ya pasé a liderar yo el récord. Y bueno, eso fue una anécdota. Cuando uno quiere, si uno se propone una cosa y realmente se sacrifica, ¿no? Haciendo cualquier cosa para lograrlo, a la larga se logra. Y bueno, la di vuelta y fue linda historia. Bueno, la historia que voy a contar se trata de, yo recuerdo que tendría 8 años, 7, 8, sí, 7 o 8. Y vivíamos en Los Naranjos, no a donde vivo ahora, sería como de la avenida, sería como 8 cuadras para el fondo, que vendría a ser Los Naranjos Central, porque estaba más al fondo que ya llegando a la vía, que ese sería el fondo de Los Naranjos. Después estaba la parte central, donde estaba la cancha de 11 antes, porque ahora la corrieron la cancha la llevaban para la otra cuadra, y adelante sería el centro, adelante los Naranjos, el frente. Y bueno, bueno, yo recuerdo que cuando llegamos a Los Naranjos, yo era chiquito, no sé cuánto tendría, pero tendría 5 años, o 6, no, creo que tenía 5 o 4. Mi mamá, nosotros éramos 6 hermanos, 2 mujeres y 4 varones, o 5.
Bueno, estaba mi papá que trabajaba, yo no sé qué trabajaba, pero se iba a trabajar temprano y volvía tarde noche. Y una, un día, bueno, una noche, cuando venía se ve que justo ah, hubo una tormenta fuerte que diluviaba y, viste, en ese tiempo tenían que bajar en la parada que había en los Naranjos en esa época y caminar todo como 8 cuadras para el fondo y en ese tiempo no había ni, las calles eran pantanos y ni vereda había. Me acuerdo que y había que rebuscársela, ponerse una bota, no sé cómo, pero creo que él no llevó bota, algo. Y bueno, eso era todos los días, sí, pero una vez cuando hubo una tormenta fuerte, él volvió, no sé qué hora serían, pero era de noche. Y se ve que le agarró porque sería invierno, calculo yo, pienso yo, pero le agarró como algo que le cayó mal el frío, el agua, todo eso y como que le agarró un infarto, algo sí, un infarto, sería un ACV, pero en ese tiempo se decía infarto. Y, y se ve que algunos vecinos que venían de trabajar también lo levantaron, lo ayudaron y lo llevaron, o llamaron, no sé si llamaron a la ambulancia, pero en ese tiempo, la ambulancia, capaz que funcionaba mejor que ahora, pero o lo llevaron a mi casa, y sí, a partir de ese tiempo ya no pudo trabajar más porque le agarró como una CB. Y sí, lo tuvieron en el hospital todo y estuvo internado. Y ya después ya no podía caminar, era como que había que ayudarlo a poner los zapatos, ayudaban a vestir todo. Mi hermano más grande, mi mamá, todo lo ayudó. Y bueno, llegó un momento que ya se recomplicó en la casa porque ya no había tanta plata. Él se había hecho un trámite para recibir una pensión y ya la plata ya no alcanzaba, porque éramos 6 hermanos. En la época de Alfonsín, yo me acuerdo que recién ganaba Alfonsín, no sé qué. Y bueno, ahí se fue deteriorando la economía en la familia. Bueno, llegó un momento que ya encima él se puso más grave y lo tuvieron que internar y mi mamá ya no nos podía tener a todo, porque nosotros éramos bastante cuidados, yo era bastante callejero. Salía y no volvía, los vecinos se quejaban en ese tiempo, que éramos muy dañinos. Y se ve que mi mamá llegó como que la policía en ese tiempo, siempre estaban los asistentes sociales, todo eso. Como ahora en países de primer mundo es así, pero antes acá era así. Ahora sí, capaz que ven los chicos ahí andando por la calle, los dejan ahí tirados, que se droguen, que hagan lo que quieran. Pero antes no, antes ya nos veía, ya le llamaba la atención a tu mamá, mire que se lo vamos a sacar y lo vamos a poner en un instituto. Y bueno, se ve que en un momento ya, como no hacíamos caso, nada, ya no. Llegaron ahí y le dijeron a mi mamá que nos iban a poner en el instituto a los más chicos. De los más chicos yo era el más grande porque estaba yo, después mi hermana, yo tendría 8 años, mi hermana tendría 6 y mi hermanito el otro tendría 4 años, 3 o 4 años. Y bueno, así fue que una mañana nos levantamos, no sé si tomamos el rápido argentino, porque antes estaba el rápido argentino que hacía San Vicente, Alejandro Cori y La Plata. Y yo me acuerdo que una mañana nos levantamos, no sé si habremos tomado el rápido argentino de las 7, o el de las 8, o el de las 9, no me acuerdo, pero tendría que haber sido el de las 8, creo que era verano ya habíamos terminado la escuela. Y sí, yo me acuerdo que le pregunto a mi mamá, cuando íbamos por la calle de los Naranjos hacia la parada, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y mi mamá me dice,
vamos a pasear, me dice. Ah, bueno, re contento, esperamos colectivo, vino el Rápido Argentino, paró, subimos. Yo recuerdo que iba mirando el paisaje por la ventana del colectivo. Y por una parte, yo me acuerdo que por una parte del camino, ya más tirando a campo, yendo para La Plata, es como que me agarró ganas de pillarle, o me hacho, qué sé, cualquier. Y tenía tanta ganas de. Me da que le jodía cada rato a mi mamá. Entonces mi mamá fue, habló con el chofer. Y el chofer paró en el medio de la ruta, así en el campo. Y yo bajé y me iban a hacer si en la rueda o en el campo. No, para allá, para el campo. Y bueno, subí contento todavía. Y después recuerdo que llegamos al centro de La Plata, o más o menos. De ahí nos llevó mi mamá y mi papá. Iba mi mamá y mi papá. Porque se ve que tenían que firmar los dos. Nos llevó a un lugar, era como una oficina, algo así. Y ahí tuvimos un tiempo y no sé qué hablaban mi mamá y las señoras de ahí hablaban, con mi papá estaban ahí hablando. Y en uno de esos momentos llega mi mamá y me dice, va, yo vi que una señora va y lo empieza a distraer a mi hermanito más chico. Como que lo distraye para que no mirara para donde estaba mi mamá y mi papá. Y a mí yo me acuerdo que viene mi mamá, se acerca a mí y me dice, cuidá a tus hermanos. Y bueno, y ahí se van todos y mientras la señora esa lo distraía a mi hermanito. Se fueron todos y cuando ya se fueron, la señora como que le estaba distrayendo a mi hermanito, como que ya lo deja. Y cuando mi hermanita mira, se pone, como no ve a mi mamá ni a mi papá, se pone a llorar fuerte. Y después ya como que yo lo tuve que calmar. Y ya empezó como que se apegó a mí. Y de ahí nos llevaron a otro lado más al frente, creo que era, al frente de la calle, creo, cruzando la calle a otro lugar que pertenecería a ellos. Y ahí estuvimos un rato largo, casi hasta el atardecer de ese día. Y bueno, ahí no recuerdo mucho, pero después recuerdo que nos llevaron. Yo recuerdo que vino una combi y esas Volkswagen redonditas, ¿viste? Y nos hicieron subir ahí a los tres y nos llevaron íbamos todos por la ruta, autopista, todo así como en La Plata, ¿viste? Y llegamos a un lugar donde había era como algo grande, ese era el instituto de menores, porque ese instituto era no sé de qué edad, hasta los 12 años. Después de 12 años te trasladaban a otro instituto. Bueno, yo recuerdo que la entrada era como había todo como un cerco grande que rodeaba todo el instituto, con patio, todo, jardines, todo. Y había como una puerta de reja así. Ahí pasamos con la camioneta, con la combi esa. Entramos ahí y me hicieron bajar y fuimos y empezamos a caminar. Ya era tarde noche, tardecita, ya tirando, como ya se había escondido el sol. Y me recuerdo que subimos una escalera así que subía para llegar a la puerta de entrada del lugar. Subimos una escalera como que iba con escalones subiendo. Después había una puerta y ahí después de la puerta estaba todo el hall central, que recuerdo que era bastante grande. Bueno, para mis ojos en ese momento era re grande el hall. Recuerdo que el piso era de mosaicos blanco y negro, todo se cruzó. Era después después supe que para la izquierda estaba de la entrada. Cuando entraba así, para la izquierda estaba había puertas así como que, porque eso daba a la entrada de la capilla. Había una capilla bastante grandecita. Y para la derecha estaba la enfermería, donde estaban todos los niños enfermos. Y estaba como sería como la sala de primeros auxilios. Y bueno, después
recuerdo que nos llevaron primero a un lugar que era la peluquería. Ahí me pasaron toda una máquina, todo, quedé pelito bien cortito, bien cortito. Y después nos llevaron a la enfermería. Bueno, me hicieron bañar, todo, nos llevaron a la enfermería y nos tuvieron en la enfermería. Era como una enfermería para que estuviéramos ahí. Y no. Habíamos estado todo el día, casi varias horas. Y recuerdo que vinieron todos chicos así, más grandes que yo, ¿no? Miraron por la puerta, abrieron la puerta y miraron para adentro y nos vieron ahí y dijeron, a vos te vamos a cagar a palo, me dijeron. Y claro, yo me pego un susto, viste, en ese tiempo. Y bueno, ahí pasó. Después me acuerdo que vino a la noche el sereno. Ahora sé que después supe que era el sereno. Y nos llevó hasta arriba. Nos llevó porque nosotros estábamos en planta baja. Entramos del hall. Después venía el primer piso y abajo estaba el subsuelo. En el primer piso nos llevaron ahí y ahí nos empezaron a separar. A mi hermana la llevaron para el dormitorio de las chicas más grandes y a mi hermanito lo llevaron para... Le agarró una señora, lo levantó en el brazo así y lo llevó para el dormitorio de los varones más chicos. Y yo tuve que ir para el dormitorio de los varones más grandes. Y sí, yo me acuerdo que mi hermanito iba a empezar a llorar el grito, todo, y no se quería despegar de mí. Y se lo llevaba así por un pasillo, hasta que se perdió allá. Nos llevan para el dormitorio de los nenes. Y ahí, bueno, ese fue Después, sí, me acuerdo, mucha anécdota. Yo me acuerdo que al principio era jodido. Como uno es nuevo todo, como que te tratan, los mismos compañeros, ¿viste? Te tratan de otra forma, pero después con el tiempo después que pasó 10 días, 20, todo, ya me fui adaptando. Ya fui agarrando las costumbres, todo. Sí, me acuerdo que mi mamá no volvió a visitarnos más por varios domingos, ¿no? Porque los días de visita eran los domingos. Pero mi mamá sabía que no podía venir porque estaba el tema de mi papá que lo volvieron a internar. Y habrá, creo que recién después de más de un mes, volvió un día, nos avisan que los domingos, era un domingo, me avisan que había venido mi mamá y que vayáramos con mis hermanos todos allá al lugar de visita. Y yo me acuerdo que no quería ir porque ya estaba como que me había enojado, ¿no? No quería ir, pero no sé qué, algo me convenció, no sé, las maestras, no sé qué, pero al final fui. Y ahí ese día estábamos los tres juntos en el lugar afuera, habíamos ido y mi mamá justo ese día que vino nos comunica que mi papá había fallecido. Y sí, nosotros no entendíamos bien eso de ese tema, pero bueno, es como que a mí me cayó, es como que yo entendía más o menos, como ya era bastante grandecito, entendía. Y sí, fue triste, pero fue así. Y bueno, ahí pasó, bueno, la visita, todo. Y después generalmente venía todos los domingos mi mamá a visitarnos. A veces venía con uno de mis hermanos, o a veces venía sola, pero generalmente venía con mi hermana o mis hermanos, los más grandes. Pero siempre con uno nomás, ¿no? Y por tema de pasaje, todo eso. Y bueno, ahí en ese lugar yo fui... Con el tiempo me fui adaptando y fui aprendiendo muchas cosas. Recuerdo que de ahí, después cuando empezaron las clases, en marzo, no sé qué, sí, ahí era como que había chicos que iban a turno mañana en una escuela y otro turno mañana en otra escuela, porque éramos tantos que no había una sola escuela, había que llevarlo en varias escuelas.
Yo me acuerdo que iba al turno tarde y me llevaron a una escuela, creo que la escuela 20 y pico. Y después había otro grupo que iba a otra escuela de turno tarde a otra escuela. Y ahí, yo me acuerdo que había dos micros, había un micro que era el mundialito ese, que tenía como mundialito de Argentina. Y, porque esas micros habían quedado del mundial del 78. Y otro iban en un micro que era más chiquito, pero una especie de micro chiquito, más chiquito. Y sí, íbamos a la escuela. Eh, sí, la rutina de siempre era todos los días, era en época de escuela. Era levantarse temprano todos, los que vayan a la mañana o a la tarde, todos se levantaban en el mismo horario. Temprano, los que iban al colegio, bueno, a la mañana, bueno, desayunaban todos, se cambiaban todo y se ponían delantal todo y iban a la escuela, llevaban. Y los que no íbamos a la tarde, no, a partir de que los otros chicos fueron a la escuela, nosotros teníamos que ir a talleres. Los talleres quedaban abajo en el subsuelo. Y había como un patio grande y de todo alrededor, todo aulas. De todas clases, taller de esto, de dibujo, de aquello. Y bueno, teníamos que estar todo el día ahí y cumplir como el horario como si fuéramos a la mañana. A estudiar era la rutina de eso, era todo el tiempo, nunca había, te decían, bueno, hacer lo que quieras. No, siempre tenía algo tenía que hacer. Si no, gimnasia. Había días que, ya estaba todo anotado, ¿no? Como sería la rutina. Pero yo sí, me acuerdo que era como que no te podían ver descansando. El único momento de descanso era cuando el horario de desayuno o de el almuerzo o cena. Pero después, a la noche creo que había una especie de recreíto, ¿no? Creo que era después de comer. Y se comería tipo, depende, en verano a tipo 9 y en invierno a tipo 8. Y después era como que nos daban un recreo que si era invierno era abajo en el subsuelo, en el patio ese donde a tu alrededor estaban aulas. Y ahí sí podíamos hacer lo que nosotros jugar a lo que querramos. Pero en verano era en el patio de afuera, que había hamacas, todo. Y bueno, sí, yo recuerdo una nochecita después de comer hubo como un recreo afuera, sería verano, o tirando a verano, ya llegando a verano. Hacía calor. Y me acuerdo que estábamos en las hamacas todo y estábamos macando y había una chica una piba que me gustaba. Yo tendría 8 años, ella tendría 8 o 7. Y en un momento quedamos en la hamaca, yo y ella nomás. Era como que yo la macaba, pero de adelante, no de atrás. Y en una de esas se para, es como que quedamos solos, como que todos se fueron a jugar por otro lado, porque había muchos juegos. Y era de noche. Y, y como que hace así, se va amacando y hasta que para, con los pies se frena, se baja y como que me va a dar un beso, ¿no? Y pone así, se me para adelante, me va a dar un beso y después parece que justo terminó el horario de recreo y como que nos llamaron para que fuéramos. Y ahí como que se frenó, ¿no? Pero como que nos fuimos todos para allá porque creo que la hora, el recreo ese sería de... Si fueron una hora, no sé, creo que era menos de una hora, o una hora. Después ya no íbamos, ya era horario de dormir, no íbamos cada grupo a su dormitorio, pero antes de ir al dormitorio lo hacían bañar a todos. Tenemos que bañarnos todos en las duchas. Y sí, antes de dormir nos bañamos todos y después teníamos que ir al dormitorio ponernos pijama, todo. Me acuerdo que nos poníamos pijama y después
después tenemos que arrodillarnos en los pies de la cama, serían los pies de la cama, porque había muchas camas. En el dormitorio que estaba yo, no sé, había como 30 camas, 40, yo qué sé. Nos hacían arrodillar sobre la cama, a los pies de la cama, arrodillarse, y estaba el sereno, que empezaba a recitar el Padre Nuestro y nosotros tenemos que repetir todo. Él decía Padre Nuestro y nosotros tenemos que decir Padre Nuestro. Después decía santificado, algo así, y después nosotros tenemos que repetir hasta terminar todo. Y así todas las noches, antes de dormir, después íbamos a dormir, bueno, después cuando íbamos a dormir apagaba las luces y se iba el sereno allá. Creo que se quedaban todos los serenos, había sereno y serena. Pero generalmente un solo sereno, el de nosotros. Después los pibes más chiquititos que estaban en otro dormitorio, que tenían una serena. Después estaban las mujeres que tenían otra serena y estaba la serena de las mujeres más chiquititas, las pibes. Serían 4. Creo que se quedaban en el medio del pasillo porque el instituto era como una H. Estaba toda la parte de adelante que era después un pasillo largo que formaba como una H y después otro sector así que decían como 2H. En la H, la parte de adelante estaban los dormitorios de las mujeres de un lado y del otro lado dormitorio de la nena más chica. Después venía un pasillo largo así hasta la otra sector que estaba el dormitorio de los varones más grandes y del otro lado el dormitorio de los varones más chiquitos. Y así, el primer piso que era el más alto que había estaba así, después en el planta baja estaba la primera parte de la H estaba sería de un lado la capilla y del otro lado toda la enfermería, todo lo que corresponde sería como enfermería, algo así. Y después atrás estaba, de un lado estaba la parte de atrás, estoy hablando. Estaba todo, la parte que sería como cocina, una cocina grandísima con todo, no sé, todo. Lugares para guardar todas las cosas, las mercaderías, todo. Y del otro lado estaba el comedor grande. El comedor de servicio grande, sí, ahí, cuando a la hora de desayuno, almuerzo o cena, todo, ahí en el comedor grande ese se juntaban todos los institutos sería. Era un comedor grandísimo. Y después abajo me acuerdo que estaba de un lado toda la lavandería, en la parte de atrás. Vamos por la parte de adelante estaba todo el patio ese con todas las aulas que yo en el subsuelo. Después del otro lado creo que... En el primer subsuelo de la parte de adelante estaba todo un patio grande y todo de cada lado, todo aulas de los dos lados. Eso sería toda la parte de adelante. Después había un pasillo largo, que no recuerdo lo que había. Creo que había todo baños con ducha. Y después al final estaba toda la lavandería. Una lavandería de un lado y del otro lado yo me acuerdo que había una juguetería grandísima, que ahí no tenía acceso solamente los profesores. Ahí donde guardaban todos los juguetes por si los días del niño, los cumpleaños, o Navidad, Reyes, todo eso. Y así era. Y las calderas estaban. Las calderas donde mandaba agua caliente para toda la estufa, todo el instituto. Y bueno, era así. Y de la parte de atrás del instituto yo me acuerdo que pasaba una autopista. Ahí la autopista que nosotros todo, pero de nuestro lado siempre se escuchaban todos los ruidos de los coches, los camiones, todo. Pasaban por la autopista esa. Y eso. Y así fue pasando el tiempo y recuerdo que una vez había unos pibes que siempre me molestaban, ¿no? Jodían a todos, pero a mí era como que se habían agarrado conmigo. Uno era el hermano del líder, vendría a ser.
el líder tendría 11 años, ya estaría para los 12, porque después a los 12 ya lo trasladaban a otro instituto. Pero sería como de 11 y casi llegando a 12, era el más grande, el líder. Ah, era el más grande, pero había uno más grande que vendría a ser como el guardaespaldas de él. Que tendría, no sé, pero 12 no, porque si no ya lo hubieran trasladado. Pero era grandote. Pero el líder ese era, creo que se llamaba Mauro, algo, no me acuerdo, pero no, el apellido no me acuerdo cómo era. Pero era tranquilo, no era. Lo único que siempre cuando terminaba, siempre teníamos que llevar todo. Era como que le teníamos que ofrendar todo. O si era desayuno, un paquete, porque nos daban 2 paquetes de galletitas de 4. Era un paquetito así de 4 galletitas y nos daban uno y después si queríamos más nos pedíamos otro. Y siempre pedíamos otro más para dárselo. Le teníamos que dar todo a él, al líder. O cualquier cosa que nos dieran todo y a él le gustara, le teníamos que regalarlo. Y los chocolates, viste, yo me acuerdo que había un tiempo que nos daban un chocolate a cada uno y se ve que una vez le dimos tanto chocolate que le agarró un ataque al hígado y lo fue a parar a la enfermería, pero sí. Bueno, el chico ese que me molestaba, los dos eran, uno era el hermano del líder. Creo que ese se llamaba Jorge, creo. Sí, Jorge. El apellido no me acuerdo del apellido de ellos. Bueno, ese era, y había otro más que era musculoso, que siempre me jodían. Hasta que un día estaban jodiendo, no sé, lo hacían pelear a los pibes. Y justo lo había hecho pelear a mi hermanito con otro. Y yo fui ahí y todo, digo, para no dejar de molestar. Y justo viene el profesor creo que era el profesor de gimnasia que estaba con otro grupo, con el grupo de las mujeres o de los pibes más chiquitos, pero justo nos vio, discutiendo como yo como que le decía que lo deje. Y dijo, ¿qué pasa acá? No, este le quiere hacer pelear, algo así, no quiere hacer pelear a mi hermano. Y el otro, es como que el profesor ahí nos incentivó a que nos peleáramos entre los dos. Y bueno, ahí empezamos como a empujar así, pelear todo, y en una de esas yo le hago como una patada de karate, ¿sí? No sé, creo que me salió solo, pero le di la media vuelta y le pegué la patada acá. En la jeta le empezó a sangrar todo. Y le chorreaba la sangre. Bueno, ahí quedó eso y quedó, y de ese momento no me jodió más. Pero eso ya después de unos cuantos meses de estar ahí. Bueno, justo esos dos hermanos tenían 2 hermanas, o 3, creo que eran 2 o 3. Una era la chica esa de la hamaca que yo le conté la historia, que era la más chica. Y después tiene una hermana más grande que era que sí, esa hermana más grande era linda también, pero a mí me gustaba la que era más de mi edad. Y bueno, así fue pasando el tiempo. Recuerdo que una vez, un domingo fue, creo que esa vez no tuve visita. Un domingo, fuimos con unos pibes y todo, y yo me agarré y me subí por la cañería. En ese tiempo, ese lugar tenía cañerías de desagüe del techo que bajaba el agua todo por la cañería esa hasta irse por, no sé. Yo me subí para esa cañería que era como de fierro la cañería. Eran fuertes, no eran de plástico ahora que se sentaba porque había toda una cinguería así del techo, de teja, después bajaba un caño así largo, todo por la esquina de las paredes para abajo. Eso se llevaba todo el agua creo que por ese caño me subí, todo hasta arriba del techo, y me subí bien arriba, todo, no sé cómo hice. Y de ahí yo me acuerdo que vino el cura, era un domingo, porque lo llamaron otros pibes, ¿no? Y vino y le habré preguntado a los pibes, ¿no? Cómo me llamaba, y se llama tal, y gritaba el cura, baja Carlito, baja, no sé, que te va a caer, no sé qué, y los otros pibes también gritaban, baja Carlito, un griterío era, y yo estaba arriba como que no
como que yo estaba parado arriba del techo allá, pero altísimo, o sea, estaba primer piso y subsuelo, no, estaba planta baja y primer piso y pues habría 15 metros fácil. Y yo me acuerdo que yo estaba parado en el techo así y gritaba, de acá veo el río, algo así, porque es el río de la Plata, ¿no? Pero creo que se veía el río. Se ve el río, de acá gritaba yo y el cura daba, baja Carlito, te va a caer. Y después no me acuerdo, como, te digo la verdad, no sé cómo bajé. Pero de algún lado, de alguna forma habré bajado, porque si no, no estaría acá contando. Bueno, esa fue una anécdota. Y sí, me acuerdo que ahí, las navidades, me acuerdo cuando, creo que pasé dos navidades ahí. Muy linda, ¿no? Porque era todo un grupo. Sí, se vivía la Navidad de otra forma. Antes era más, como que se festejaba más. En ese lugar se llevaba todo. El árbol, de Navidad yo me acuerdo que era un pino que había al costado del instituto. En el jardín había un pino que no era tan grande. Tendría 10 metros. Y tenía todas las ramas así. Ahí sí yo me acuerdo que le ponían luces de colores así, tipo foquitos, lámparas así, todo de colores rojo, verde, azul, todo, y le ponían como las guirnaldas así, todo. Creo que arriba tenía una estrella, todo. Sí, me acuerdo que eran lindas. Después pasaba Navidad, todo, fin de año, todo, y me acuerdo que nos daban juguetes, regalos, así, todo. Y, ¿qué más? Sí, me acuerdo que un día estábamos, un domingo fue, me acuerdo que vino de visita mi mamá y nos dijo, bueno, cámbiense que lo llevo a casa. Y bueno, de ahí nunca más volvimos. Fue todo muy rápido porque llegó, me dijeron, cámbiense en todo que se van a su casa, que mi mamá nos llevaba ahí, nos sacaba. Y nos llevó a mi casa y nunca más volvimos a ese lugar. Pero sí, yo ya me había hecho, capaz que con el tiempo sería el nuevo líder de ahí, pero no me dio tiempo, pues yo creo que para ese tiempo ya habría cumplido 9 años, 10, y ya, sí, estaba para líder, pero bueno, después me sacó porque ya no me molestaba casi nadie, ¿ves? Los pibes ya no me molestaban más, como que me habían agarrado miedo. Y el otro líder era como que no se metía, mi hermano. Y bueno, ese día nos fuimos y nunca más, no vimos nada. No volví nunca más, así que bueno, esta es mi historia. Después más adelante les voy a contar más historias.